Vamos de una vez pues a prepararnos para este tiempito de meditación en la escritura, por la gracia del Señor que nuestra enorme debilidad para entender y para que se arraigue esa palabra en nosotros, que la gracia del Señor nos acompañe para que haya mucho fruto en esta tarde y un fruto que nuestras familias disfruten, que nuestros vecinos disfruten, que no sea como para nosotros especialmente, ¿cierto? Que otros honren al Señor por lo que ven que hacemos y decidimos también. Pero bueno, antes de que oremos y estas cosas, mis hermanos, eh, quiero hacerles una pregunta que va a ser un poco importante hoy y es la siguiente. ¿Qué es lo que tú crees acerca del futuro? Cuando tú piensas en el futuro, ¿en qué piensas? No tienen que responder, pero espero pues que estemos acá en el futuro. Y por favor, no pienses en 20 años, es decir, hoy tengo 20, hoy tengo 42 como en mi caso, entonces en 62 años, a los 62 años, ¿cómo estaré? No pienses ni en 20 ni en 60 años adelante, no. Te pido que por favor te extiendas más allá en el tiempo, más allá. Cuando piensas en el futuro, ¿en qué piensas? ¿Cuáles son las ideas que tienes acá, en tu mente? Piensa, por ejemplo, cuando mueras y el Señor Jesucristo regrese y se experimente la resurrección entre los muertos, todo eso, piensa, ¿cómo será ese futuro? ¿Cómo lo has pensado? ¿Cómo te lo han enseñado? ¿Cómo lo has heredado de la tradición aún de manera inconsciente, pero que está ahí, en todo nuestro tejido social y que nos impacta? Pero, ¿qué es lo que piensas acerca del futuro? ¿Cómo luce tu porvenir? ¿Cómo es? Pues yo quiero leerles una carta que escribió una joven muy bella, una joven, yo creo que Sara en este momento tenía como unos 27 años, más o menos, y voy a leerles la primera parte de esta carta que ella escribe. Esto ella lo escribe como resultado de un tiempo de reflexión que tuvimos acerca de algo que espero compartirles esta tarde, ¿de acuerdo? Pero ella no tuvo solamente una tarde, sino que ella tuvo casi 4 meses para reflexionar, pero este es el resultado. Entonces, inicialmente, ahí va lo que Sara dice aquí. Hoy quiero compartir con ustedes brevemente cómo fue pasar de no querer nada en esta tierra a quererlo todo. A menudo me preguntaba cuándo podría irme de acá. Cuando mi Padre Celestial me daría el privilegio de vivir con Él en el cielo. Sí, pensaba que al partir a una eternidad con Cristo, mi vida nada tendría que ver con el ámbito terrenal. Me imaginaba volando con los ángeles, tocando el arpa y alabando por siempre. Y la verdad, la idea me gustaba. Lo único que ataba mi pensamiento a la tierra era mi madre y mis gatos. Quería ir al cielo a volar, pero con ellos. Aunque siempre Aunque siempre he admirado y amado toda la creación, de algún modo sentía que estar aquí dolía. Y al pasar los años empecé a perder el sentido de lo que vivía en esta tierra, de mis proyectos y metas, pues a fin de cuentas, este no era el lugar donde yo habitaría después de mi partida. Tenía pensamientos internos como, ¿para qué lograr esto o aquello? Si esos logros no me los voy a llevar. ¿Para qué cumplir esos sueños que siempre han rondado mi cabeza si allá en el cielo ni siquiera van a importar? Yo voy a estar en una sintonía celestial, sin necesidad de eso. Pensándolo bien, el ejercicio no es tan importante, el ejercicio físico, decía Sara. A fin de cuentas, uno se muere, lo cree manichado cuerpo de gimnasio. Pero mejor como todo lo que me encanta, que no es sano, a fin de cuentas en el cielo seguro no me va a dar hambre. Y así me llenaba de motivos para despreciar de cierto modo mi paso por esta tierra. Esa es Sara.
Entonces, después de escuchar esta parte inicial de lo que ella pensaba en su vida y la manera en la que ella encaraba su vida y la forma en la que ella entendía su futuro, yo quiero hacerte pensar que es probable que tú misma o tú mismo te identifiques con estas formas de interpretar nuestro porvenir, el cielo o la era venidera. Tal vez tú piensas, eso será algo muy bonito, pero poco relacionado con nuestro mundo material. Muy lindo, pero poco relacionado con el mundo material. Y es posible que también tú te identifiques, como vamos a verlo un poquito más ahorita, y ya lo vimos de manera preliminar aquí en la carta de Sara, es posible que tú también te identifiques con los efectos que esa idea tiene. Pensar de esta manera, como ella lo relata aquí, que por supuesto no te trae ni esperanza, ni te trae la vitalidad y la liberación que pretende dar a tu vida cotidiana. ¿Cuál? Pensar en el futuro y pensarlo en los términos de la escritura. Pretende muchas cosas para nosotros, pero nuestros conceptos de eso que Dios pretende no nos dan nada de eso. ¿Sí? Yo recuerdo en una ocasión una señora que me decía, ay pastor, yo le voy a confesar algo. Yo le voy a decir algo. Se lo tengo que decir, una señora de esas que es transparente. Y la señora, yo le voy a decir una cosa, ay pastor, eso de uno morir y ir al cielo debe ser muy aburrido, ¿no le parece? Y pues en cierto sentido, uno entiende lo que ella está diciendo, ¿no? Es decir, su imaginario de lo que será la era venidera es estar tocando arpa. Además, ella no es buena para la música, decía ella. Eh, Tocando y, bueno, las cosas que de alguna manera, digamos, se describen a veces más también simbólicamente en la escritura. Y eso definitivamente no trae a nuestra vida lo que la escritura pretende traer a a nuestra vida. En siglos pasados, nuestros hermanos cristianos y aún más allá, Abraham y otros como él, atesoraron aquello que veían en su futuro, en su porvenir, y eso, aunque no recibieron lo que se les había prometido en ese momento, ellos tenían sus ojos puestos en la gloria de lo que se les había anunciado y se les había anticipado. Porque a veces, hermanos, nosotros no tenemos necesariamente como esa expectativa, ese regocijo, esa alegría de pensar cómo será la era venidera, lo que nos aguarda. Tal vez porque es muy pobre lo que hemos aprendido. Tal vez porque no es muy cristiano lo que hemos aprendido. Pero alguien aquí puede pensar que es que las personas del pasado eran personas más crédulas, porque ahora los avances tecnológicos y científicos han hecho que nosotros entendamos y desentrañemos los misterios del universo. Entonces, como lo entendemos todo mejor, ya no nos hacemos tantos cuenticos por ahí bonitos, ¿cierto? Entonces, ellos eran más crédulos, ellos creían esas cosas, pero nosotros somos de esta era moderna. Pero no, hermanos, ustedes leen la Biblia y ustedes se dan cuenta que ellos son igual a nosotros, ¿sí? Igual tienen dificultades para aceptar las cosas que Dios les dice, que Dios los tiene que persuadir de muchas maneras para que entiendan lo que Él les ha prometido. Así que volvamos a la pregunta, ¿de qué ideas está llena tu mente acerca del futuro? Lo que esto ha traído a mi vida, hermanos, es tan especial. Lo que ha venido a mi vida, por la gracia del Señor, al venir entendiendo estas cosas a lo largo de todos estos años, que el Señor ha tenido tanta compasión de mí. Hermanos, esto ha sido tan lindo para mí, ha tenido efectos tan especiales que yo quiero que ustedes los disfruten, en la medida en la que el Señor nos dé la gracia de hacerlo. Entonces, ¿de qué ideas está llena tu mente acerca del futuro? ¿O acaso tal vez alguien aquí cree que no hay futuro? Que con la muerte se acabó la cosa. Bueno. Vamos a orar al Señor porque vamos a leer varios textos después de que oremos, vamos a leer varios textos, así que no los invito todavía a abrir la Biblia y vamos a orar primero, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, preparémonos ahí cada uno. Yo sé que estos días han sido fatigosos. Diciembre no es un mes fácil, en muchos sentidos.
Es espectacular, pero es agitado. Y es natural que a esta altura de la semana ya estemos un poco cansados y este momento sea difícil. Así que habla con tu Padre que creó el cielo y la tierra y que tiene poder para que no te duermas y que puedas entender. Tan hermoso cantarte a ti esta tarde con mis hermanas y mis hermanos, Padre. Y pensar que toda la creación te alaba. Y cómo los profetas pintan la maravilla de la exaltación de tu nombre y de la misericordia que tú manifiestas a toda esa creación, aun que los árboles dan palmas de júbilo y alegría, Señor. Nosotros escuchamos y aceptamos de tu palabra que esta creación está sujeta a a un gran dolor y a una gran frustración. Nosotros lo vemos en las noticias y en los animalitos y en las personas, especialmente. Vemos cómo la tierra gime porque algo nuevo le pase, algo distinto le acontezca. Ya ella sabe que algo ocurrió, pero está a espera de que algo más ocurra. Te adoramos a ti. Ayúdanos, Señor, a cobrar mayor conciencia de lo que tú nos enseñas en tu palabra acerca del futuro, de nuestro futuro. Y gracias te doy por eso, precioso Padre. Ayúdanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, yo quiero de manera especial en esta tarde hacerles pensar en nuestro porvenir, pero en un aspecto particular, y ahí es donde yo necesito que tú estés muy pendiente de lo que trato de decir en esta tarde. Voy a tratar de hacer un énfasis en el carácter material de nuestro futuro, de nuestro porvenir, material. ¿De acuerdo? Bueno, bien. Entonces, permítanme por favor hacer un pequeño, rápido repaso de cómo la narrativa bíblica nos ayuda a entender y apreciar un poquito más el carácter material de los propósitos que Dios se ha trazado con nosotros los seres humanos. Con nosotros los seres humanos. Entonces, por favor, vayan conmigo, vamos a hacer un medio paseo. Recuerden, vamos a hacer un relato, un paseo por algunos pasajes de la Escritura para tratar de profundizar en una idea, en un concepto. Así que abran sus Biblias. Como hay Génesis capítulo 1, hermanos, versículo 1. ¿Y quién lee ese versículo, por favor? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Muy bien. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, por favor salten al capítulo 2, versículos 7 y 9. Son textos bíblicos que son familiares para todos nosotros, pero bueno, ánimo pues que la familiaridad no nos confunda. Capítulo 2, versículos 7 al versículo 9, con voz fuerte quien lo vaya a leer. Ánimo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Gracias, Caro, muy bien. ¿Y alguien más que me lea del versículo 15 al 17, por favor? Del capítulo 2. Y sean por lumbreras. No, 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y amando Jehová Dios al hombre, diciendo:
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Hermanos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, para iniciar, se nos habla de Dios llamando a la existencia de un mundo que es como, un mundo que es material, un mundo que es físico, que es corpóreo, que es tangible, ¿de acuerdo? Y se nos habla en Génesis capítulo 1, como lo pueden ver ahí, se nos habla del mar y de su vasta riqueza vegetal y animal. También se nos habla de la tierra llena de colores, llena de contrastes y de vida, y casi como lo está tratando de mostrar el texto bíblico, wow, Dios mismo dice que lo que ha hecho es que es bueno, ¿no? Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Todo Dios lo ha hecho según su propia, todo Dios lo ha hecho según su propia evaluación de lo que Él quiere hacer y que Él le va a llamar a eso que ha hecho bueno, bueno, bien. Después de eso se nos narra que Dios crea al hombre y lo crea a partir de un elemento ya existente en ese mundo que ha creado. ¿De qué lo crea el Señor al hombre? ¿De qué? Ahí lo leímos ahorita. Del polvo de la tierra. ¿De acuerdo? Del polvo de la tierra. Un elemento ya existente en ese mundo es usado por Dios para crear entonces a Adán. Miren, hermanos, Adán, como lo hemos dicho ya hace, bueno, eso lo vimos hace muchos meses, pero Adán es creado de la Adamá, que es la palabra que se utiliza para tierra en hebreo. Entonces miren la cercanía que se pretende ahí. De ese ser corpóreo, entonces, recién creado de la tierra, Dios forma otro ser más. ¿A quién forma? A Eva, ¿de acuerdo? Dios forma un hombre de la tierra y de ese mismo ser que crea, Dios forma a otro ser, a la preciosa mujer. Así es. Entonces, cuando termina esa obra, pregunto, ¿qué es lo que Dios dice al ver la composición celular, muscular, nerviosa, respiratoria, circulatoria del ser humano? ¿Qué dice Él cuando ve ese ser recién creado? ¿Es bueno y de qué manera? Es bueno y es bueno en gran manera. Excelente. Ahora entonces, hermanos, en el mundo de Dios está el hombre, está la mujer. Y ambos están llenos de vida y están comisionados con aquella tarea de, hermanos, sacar adelante la civilización. Todas las bellezas y riquezas que Dios colocó en su mundo debían ser investigadas, desarrolladas, utilizadas para la gloria de Dios y para el bien de toda la creación. Esa es la comisión que ahorita Luisa nos estuvo leyendo, ¿recuerdan? En ese último pasaje. Todo debía ser entonces avanzado y desarrollado. Dios evidentemente está feliz con todo lo que Él ha hecho. Entonces te hago la preguntita en este pequeño resumencito. La pregunta es, ¿te parece que los propósitos de Dios con el ser humano tienen un carácter material? A ver, con confianza. Si todavía no, a veces es difícil como entrar ahí, pero la pregunta al leer el texto es esa. ¿Te parece que los propósitos que Dios tiene con el ser humano tienen un carácter material, físico, corpóreo? Sí, cierto, sí, evidentemente. Eso es lo que nos ha mostrado por todos lados el texto bíblico. Bien, ahora hermanos, en ese momento estábamos pensando en, en la creación, pero ahora llegamos a otro momento muy importante de la historia humana y es la caída. Gracias. Tú puedes ir a leer a tu casa el resto de este texto, Génesis capítulo 3, que es muy importante eh, para poder entender nuestra historia humana. Pero aquí vemos entonces lo que ha antecedido, que Dios crea al ser humano para sostener una relación moral con él. ¿Estamos de acuerdo o no? El ser humano recién creado no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. El amor que estos seres expresarían al Señor sería a través de la obediencia. Así es como se traduciría de manera sencilla. Entonces se nos cuenta aquí en Génesis capítulo 3 que Adán y Eva se rebelan contra el Señor y a partir de allí inician los grandes problemas de la historia
humana. ¿Cuáles son las consecuencias de ese estado de rebelión en el que el ser humano entra? Entonces, es el texto que sigue a continuación de lo que hemos leído, pero se los voy a describir. Miren, a Adán se le dice que por su causa toda la tierra ha quedado bajo maldición, ¿de acuerdo? Que todos los trabajos y las vocaciones estarían acompañadas por elementos de dolor y de frustración, todo lo que haríamos. A Eva se le dice que el proceso biológico del parto dolería más y que las relaciones ahora entre hombres y mujeres serían de control y de dominio, no demostrando la armonía que mostraba Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Ambos, y miren ese dato interesante, ambos son sacados del jardín del Edén, es decir, sacados de un lugar físico que es aún tal vez más hermoso que en el que vivían. Recuerden que Edén significa ¿qué? Delicia, delicia, exactamente, delicia. Para ellos, nuestros primeros padres, fue cuestión de tiempo de descubrir que era verdad lo que el Señor les había dicho. Que Él les había dicho, hermanos, en verdad, los fríos brazos de la muerte los envolvería y la vida como Él la creó para ellos dejaría de ser. Se incorpora la muerte y a mí me parece que eso es horrible, ¿no? La muerte. Nosotros nos habituamos a ella y a veces sí, nos familiarizamos hasta que llega la muerte de alguien a quien estamos apegados. Ella nos hace tan conscientes de que las cosas no deberían ser así, que nuestros familiares, que la gente que amamos debería vivir para siempre. Eso es lo que sentimos acá. Pareciera que eso es lo que recorre por nuestra composición. El ADN y todo está respondiendo a que no deberíamos perder la gente que amamos. Pero ahí se incorpora el límite horrible que es la muerte. Ahora la comunión del hombre con Dios, quien sustenta su vida, se ha roto, se rompe. Entonces, otra vez, para este segundo momento de nuestra historia, les pregunto, ¿te parece que los propósitos de Dios con el ser humano tienen un carácter material? A ver, puede ser que no se vio tanto. Puede ser que no se vio tanto, pero aquí tenemos un cuadrito que espero les ayude. Voy a tratar de leérselos para que piensen un poquito en esto que estoy diciéndoles. Aquí en la columna de la izquierda ustedes van a leer los propósitos materiales originales de Dios, ¿de acuerdo? Y aquí a la derecha van a ver los propósitos materiales, cómo se quebrantan. Entonces, en primer lugar, dice, el propósito material original, ¿cuál era? Que la tierra disfrutara de bendición bajo el hombre. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cierto? Pero aquí a la derecha, cuando ese propósito se quebranta, vemos que ahora la tierra está bajo maldición por causa del hombre. Ahí hay una tremenda diferencia. Y si lo notan, es material esa diferencia. Aquí, segunda, propósito original material para desarrollar la tierra con el trabajo. Ahora en la columna de la derecha, ahora se vivirá ese trabajo con frustración y dolor. Tercero, ¿cómo fue el propósito original material? Fuimos hechos para relaciones humanas armónicas, relaciones humanas armónicas. Ahora a la derecha que vemos, ahora también existiría la tendencia al dominio y al control entre nosotros los seres humanos. Ven la cuarta, sería llenar con hijos la tierra. Ahora a la derecha ustedes ven que el parto empezaría a ser algo doloroso. Quinto, vivir y disfrutar de la delicia de Edén en la tierra o de la tierra, disfrutar de esa creación. Pero resulta que ahora en la columna de la derecha se describe como expulsados del Edén, expulsados del Edén. Y finalmente en la columna de la izquierda, el propósito material original es para la vida, para siempre sobre la tierra. Y a la derecha finalmente, en el propósito material quebrantado, vemos que ahora la muerte hace que nosotros los seres humanos volvamos al polvo de la tierra. Recuerden que estoy tratando particularmente de hacernos pensar hacia el futuro y estamos haciendo énfasis en el carácter material de ese futuro.
de lo que Dios ha pensado con el género humano, con nosotros. ¿Tiene sentido un poquito más al pensar en esa columna o no? Recuerden, creación y caída. Bien, hermanos. Pero obviamente la escritura no solamente es Génesis 1, 2 y 3, sino que ustedes ven cuando leen la Biblia que a lo largo de su historia y a lo largo de especialmente la historia del pueblo de Israel, Dios anuncia de muchas maneras que la miseria y el pecado no prevalecerían sobre la tierra y para siempre. Un ejemplo de eso lo da el profeta Isaías. Isaías capítulo 65. Vayan conmigo, versículo 17 de capítulo 65 y dice, por tanto, ahí está anunciando el profeta la palabra del Señor, ¿de acuerdo? Sí, así que está hablando en nombre del Señor. Entonces, por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán. También plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. Y ahí va. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé, aún estarán hablando y yo habré oído. Y oiga pues, el lobo y el cordero pastarán juntos, y el león, como el buey, comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Hermanos, lo que yo quiero que notes, por favor, de esta narrativa bíblica rapidísimo que hemos hecho, es lo siguiente, que los propósitos que Dios se trazó con el ser humano, tú eres un ser humano, entonces esto tiene que ver contigo. Bien, los propósitos que Dios se trazó con el ser humano están inseparablemente unidos a la tierra, a lo físico, a lo material, ¿entienden eso? Hermanos, yo no sé si a algunos de ustedes esto le está entrando como en reversa. Íbamos como en quinta y ya empezó la reversa. Otra vez, lo que yo quiero decirles es que Dios se trazó con el ser humano propósitos que están inseparablemente unidos a la tierra, a lo físico, a lo material. Eso lo podemos ver en sentido positivo en la creación y en sentido negativo en la caída. Igual en ambos, es material y como se describe en los profetas. Pero pasamos a otro momento de la historia bíblica que llamamos la redención. Entonces hablamos de la creación, hablamos de la caída y hablamos ahora de ¿qué? De la redención. Bien, de la redención. Y en ese momento de la historia tan hermoso, hermanos, en un momento preciso de la historia humana, y como lo habían anunciado los antiguos profetas hebreos, llega el Mesías. Su nacimiento es milagroso. Su niñez y su adolescencia, pues no los conocemos muy bien, pero en sus 30 empieza a manifestar su obra en medio de la tierra. ¿Cuál es el nombre de este precioso de quien vamos a hablar? El Señor Jesucristo, Jesús, así es. Y lo que Jesús hace es maravilloso, es extraordinario y supera por mucho lo que se pensó que haría el Mesías. Esa es la sorpresa que nos da el Nuevo Testamento en un sentido. Porque miren, Él manda a los demonios a salir de un hombre. Piensa en eso, por favor. Él manda a los demonios a salir de un hombre y ellos obedecen, los demonios. ¿Y este hombre vuelve a qué?
como dice, del endemoniado Gadareno, a su juicio cabal, ¿cierto? Recupera en un gran sentido como su cordura, su humanidad. Él, el Señor Jesucristo, revierte la enfermedad y restablece la belleza de la piel de un ex leproso. Piensen en eso. Restablece la piel de un ex leproso. Una mamá, recuerden esa historia bíblica, una mamá que lloraba sobre el ataúd de su único hijo y que conoce el dolor de la separación, ve cómo Jesús vuelve el aliento de vida a su hijo, que hace unos minutos era ¿qué? Un cadáver. Pero resulta que este que está haciendo maravillas está diciendo algo en medio del pueblo acerca de sí mismo con mucha discreción, especialmente los discípulos están como medio entendiendo la cosa, pero él también de varias formas está asegurando que es Dios, que también es Dios. Entonces, hermanos, ahí por supuesto la cabeza nos empieza como a dar vueltas cuando pensamos un poco más en eso. Pero ¿cómo así? ¿Acaso Dios no es espíritu? Pues sí, lo es. Él ha creado el mundo físico, pero se vuelva materia. Que Dios, que es espíritu y que tuvo el poder para crear lo que ha hecho y vemos y disfrutamos, pero que Él mismo decida hacerse parte del mundo, que se vuelva materia, pues sí, hermanos, sí. El Dios que es infinito, el Dios que no tiene límite en ningún sentido, que es completamente trascendente y distinto de todas las cosas que Él ha creado en un gran sentido, Él decide hacerse carne. Es decir, Él decide dejarse limitar por el espacio y por el tiempo. Él viene a vivir en el mundo material que Él mismo creó en el principio y que le encantó. Le encantó lo que hizo. Pero ahora, por causa de la rebelión de los hombres, ese mundo que le encantó ha caído bajo maldición. Entonces, ¿por qué el Verbo eterno, el Logos, se hace carne, hermanos? Él ha venido en medio nuestro porque Él no va a dejar su mundo así. Él personalmente y físicamente se va a encargar del asunto, se encargaría del asunto, se encargó del asunto, de hecho. Bueno, ¿y cómo nosotros sabemos que eso es así? Pues por su gran poder. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo entonces para hacer esto que Él se propuso hacer? Pensar en toda su creación, que en un principio se evaluó como bella en gran manera, pero que ha caído bajo miseria, bajo ruina, bajo todas estas cosas. ¿Cómo es que Él se ha propuesto hacer eso? Por el gran poder del Verbo de Dios. Él se echa sobre sus hombros la maldición que cargaba la tierra. Él vence a quien ilegítimamente se había convertido en amo y señor de esta misma tierra. ¿Quién era? ¿Quién? Sí, es decir, Él se había hecho amo de esta tierra. Y lo vence y prevalece sobre él. Y también el Señor Jesucristo perdona la horrible rebelión de los seres humanos que habían arruinado su existencia. ¿En dónde? En esa tierra misma, nosotros mismos. En esta misma tierra. Todo esto el Señor Jesucristo lo hace en su obra en la cruz, al dar su vida por nosotros, su pueblo, y para que toda su creación experimente la incorporación de una nueva creación que Él viene a traer. Bien, hermanos, tal vez suene un poquito a chino, pero vamos a ver si eso se entiende algo. Otra vez la preguntita que estamos haciendo en esta tarde. ¿Te parece que los propósitos de Dios con el ser humano tienen un carácter material? Cuando piensas en la vida de Jesús. Si tú piensas en la vida del Señor Jesucristo y en su muerte, vas a darte cuenta que eso tiene mucho sentido. Pero si todavía no te convence, tienes que pensar en lo que estábamos hablando ahorita en la lectura del catecismo que Byron leyó para todos nosotros. ¿Cuál era la pregunta, Byron? Bueno, ¿qué significa la resurrección de Cristo? ¿Cierto? ¿Qué significa la resurrección de Cristo
para todos nosotros. La muerte, la vida y la muerte de Cristo nos hace pensar en los propósitos que Dios tiene con el ser humano y que están íntimamente relacionados con el mundo material, con la creación. Pero si no te convence eso, entonces piensa en la resurrección, por favor. ¿Qué dice la resurrección? Que al tercer día el Señor Jesús sale ¿de dónde? De la tumba. ¿Cómo sale Jesús de la tumba? Sí, sale de forma fantasmagórica, incorpórea, inmaterial. ¿Cierto que nada de eso? No, Él sale en su cuerpo y es su cuerpo el que ven los discípulos. Ellos le tocan la piel. ¿Recuerdan el relato bíblico? Ellos le tocan la piel y Él los abraza. Es su cuerpo, es su vida. Jesús come y bebe como lo hacía unos días atrás en la cena de Pascua, igualito. Pero algo ha ocurrido en su cuerpo. Es distinto. Ha sufrido discontinuidades, pero también continuidades. Es decir, sigue siendo el mismo cuerpo, pero como que tiene cosas distintas, según el relato de las Escrituras. Por ejemplo, el cuerpo del Señor Jesucristo, por supuesto, ya no está sujeto a la corrupción o a la muerte, ya no más. Algo raro es que el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo, físico y material, traspasa paredes. Y puede ser que a ti pero si yo he estudiado libros, si yo sé de cosas, pues hermanos, eso es lo que dice la Biblia. Y hermanos, ¿será que acaso la composición molecular del cuerpo glorificado, atestiguado en la resurrección del Señor Jesucristo, ha cambiado para Él y para nosotros? Que es capaz de comer, de que lo tocan, de que abraza y al mismo tiempo traspasa paredes. Eso es lo que los autores bíblicos tratan de mostrar en el Nuevo Testamento. Algo pasó en su cuerpo. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús en medio de la tierra? ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por su tierra? Él ha inaugurado una nueva creación que ya está presente en medio nuestro, pero que aún aguarda su manifestación final. ¿Recuerdan lo que dijo Isaías? Él profetizando lo que vendría en el futuro. ¿Cómo lo llamó él? Cielos nuevos y ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Esa fue la misma esperanza del apóstol Pedro, cuando él le dice a la iglesia a quienes él escribe que nosotros aguardamos ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva. Y ustedes recuerdan una vez más, hermanos, como lo dice Apocalipsis, y vamos a ir porque recuerden, de Génesis a Apocalipsis. ¿Cómo dice Apocalipsis? Miren por favor 21 de Apocalipsis. Vayan allá. Versículo 1. Dice el apóstol Juan. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ¿qué? Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Dejémoslo hasta ahí. Yo hago nuevas todas las cosas. Ay, hermanos, qué belleza. Cielos nuevos y tierra nueva. Como lo pudieron notar en varios de los pasajes que leímos, ellos describen la era venidera, cielos nuevos y tierra nueva, sin violencia en el mundo material. La violencia es un mal recuerdo, ¿cierto? Un mal recuerdo. Ahora se puede trabajar sin frustración, sin explotación, sin elementos de este tipo que tanto
nos agobian a los seres humanos, que en esa era venidera no habrá miedo, no habrá ansiedad, no habrá envejecimiento, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá llanto. ¿Y cómo les parece lo mejor? La cereza del pastel, bueno, la cereza no, pero una parte pues muy buena de la torta. Sin muerte, sin muerte. Qué bueno, ¿no? Estamos tratando de pensar en nuestro futuro, como el Evangelio nos hace pensar en nuestro futuro. Y yo quiero hoy hacer un énfasis en el carácter material de ese futuro. Hermanos, ustedes saben la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que nos permite comprender de nosotros y que nos permite comprender de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Cuando Jesús resucita, y si Él es las primicias de la resurrección, como lo dice el apóstol Pablo, Él es el primero de la resurrección para que más o menos entendamos cómo es que ha de ser la resurrección de todo el pueblo de Dios. Si pensamos en la resurrección de Jesús, ¿qué es lo que podemos entender acerca de nosotros y de nuestro futuro? Pues tal vez ustedes han tenido estas preguntas hace muchos años, hermanos, pero tratemos de resolverla acá. ¿Cómo le parece? Nosotros vamos a tener una experiencia de continuidad con nuestro cuerpo. ¿Le gusta su cuerpo? Bueno, puede ser que tal vez no, pero no nos gusta por otras razones que traen a causa del pecado, hermanos, pero habrá una experiencia de continuidad con nuestro cuerpo. El cuerpo resucitado de Jesús, ¿cuál era? El de Él, aunque ahora igual pero distinto. Igual pero distinto. ¿Cómo les parece? Ustedes no sabían. ¿Será que nos vamos a reconocer con nuestros amigos hermanos? Ah, ah, hermanos, ¿cómo te parece que tú vas a conservar tu identidad? ¿Saben? Después de la resurrección del Señor Jesucristo, ¿él cómo le llamaba? ¿Cómo le llamaban? Jesús, Señor, Jesucristo. Bueno, y ustedes dicen, ah, está exagerando, está exagerando. Pues cuando ustedes ven a Jesús transfigurado en el monte, ustedes ven que se menciona que ese tipo que hay ahí se llama Elías y que ese tipo que hay ahí se llama ¿cómo? Moisés. Entonces, ojo pues, ¿de acuerdo? ¿Te gusta tu nombre? Bueno, y si no, el Señor hace lo que sea para que te empiece a gustar o, bueno. Bueno, en fin, hermanos. Estamos pensando, que te lo cambie un poquito. Ah, que te lo cambie en la notaría del, en la notaría del cielo. Bien, continuidad de nuestro cuerpo, continuidad de nuestra identidad. Miren, hermanos, esto tan lindo, por ejemplo, cuando uno ve la vida de Jesús resucitado y ahora con un cuerpo ya no sujeto a corrupción, nosotros vemos en la historia de nuestro Señor Jesucristo que Él retoma el hilo de su historia. Y es extraordinario pensar que nosotros podamos llegar a retomar el hilo de nuestra historia, las cosas que habían quedado tal vez suspendidas por cosas, por razones, por lo que sea, que nosotros vamos a retomar nuestra historia, que todas las cosas que tú hiciste y quisiste hacer para la gloria de Dios, pero no pudiste hacer, no se acabaron, porque en los cielos y la tierra no va a haber tiempo para esas cosas, no, por el contrario, va a haber mucho tiempo para que retomes lo que hayas pensado y sigas adelante, glorificando al Señor, honrándolo a Él, a través de lo que haces. Yo creo que no van a haber pastor en el cielo, ¿cierto? En los cielos nuevos y en la tierra nueva. Que vaya a una oficina de desempleados. Porque, dirá, hermanos, imagínate retomar nuestra historia. Y nosotros que a veces, hermanos, nos llenamos de tanto desespero, porque ay, yo que quería conocer Francia. Y castigo mi cuerpo y lo someto a cosas que no son y aún estoy dispuesto a privar a mi familia de cosas y todo lo demás porque es que si no lo logro ya no lo logro, hermanos, me resulta que no. Resulta que no es así. Nuestra historia tiene valor
Y aunque es una historia que está tan manchada, nuestra historia ahora está llena de los elementos que el Hijo de Dios ha venido a traer a nuestra vida, y eso no es desechable, eso no es algo que no importa. Dios está haciendo todas las cosas que sean necesarias para que nuestra vida importe y nuestra historia importe, y podamos seguir contando esa historia y esa vida, hermanos. Puede ser que sí van a tocar arpas, pero no como lo hemos pensado, no como lo aprendimos antes, ¿de acuerdo? No como aprendimos eso. Es decir, yo creo que Cristian posiblemente siga tocando guitarra. Yo creo que el Señor a mí me ha dado la habilidad de por fin llegar a tocar algún instrumento bien. No como así como, ¿cómo es que es? ¿Cierto? Bueno, hey, hermanos, ¿cómo les parece esto? Pues miren cómo Sara, la chica del principio, continúa hablándonos de su historia. Estudiar durante todo este tiempo ha sido un despertar de mi conciencia. Siento que el Señor desplegó un gran velo que no me dejaba ver las grandes maravillas que tiene preparado para nosotros sus hijos en esta tierra renovada, la cual habitaremos en estos mismos cuerpos que se nos han dado para cuidarlos, honrarlos, respetarlos y darles lo mejor, así como también al resto de su creación. Claramente también habrá cielos nuevos. Bueno, ella aquí expresa una cosa que no es necesario que ustedes escuchen, pero sigue diciendo, Él, es decir, el Señor, quiso mostrarme que esta tierra sí importa, que mis sueños y mis talentos sí importan, que sí repercuten para la vida que me espera a su lado, en ese lugar mágico que aparece de película, que mi cuerpo físico importa más de lo que yo pensaba, que morir solo será ese paso de esta experiencia a la otra que Él tiene preparada para su pueblo, también perfecta y terrenal, física, de una manera que para nuestras mentes a veces es complejo de imaginar por su hermosura. Entender que literalmente voy a resucitar en Cristo en este mismo cuerpo glorificado me llena de felicidad y expectativas, pero ya no con ese afán de querer morirme. Por el contrario, estoy disfrutando al máximo de esta hermosa vida que Él me permite vivir, valorando toda su creación y disfrutando al máximo de las personas que amo. Comprender, creer y sentir esperanza por todas esas bendiciones maravillosas que nos dejan perplejos y sin comprender aún el gran amor que Él siente nuestro Padre por nosotros es lo que me ha despertado en mí amarlo más, amar la vida, confrontar mi realidad, vigilar mi caminar, sonreír, soñar y en mi día a día llevar conmigo todas las maravillas que descubrí en este tiempo para poderlas compartir con todas las personas que me rodean. Bueno, hasta ahí la comprensión de Sara. Bueno, yo anhelaría que ustedes y todos nosotros podamos seguir comprendiendo más cómo es esto, mis hermanos, pero hermano, es espectacular lo que el Señor ha pensado para nosotros. Y yo sé que todos nosotros aquí somos herederos de una mala lectura, en algunas ocasiones católica, en otras ocasiones cristiana, una lectura heredada del pensamiento griego que ha tendido a valorar las cosas físicas como despreciables, como de segunda mano, pero el cristianismo bíblico ha dicho desde el principio que a Dios le importa lo que ha hecho, y a Él no solamente le importan los seres humanos, recuerda, ¿cierto?, que su obra de redención en la persona de su Hijo Jesucristo pretende afectarlo todo, los pajaritos, los perritos, los hipopótamos, las palmas, los ríos, los mares, y su pueblo esparcido por toda la tierra. Bueno, hermanos, espero que el Señor los bendiga, que esto por lo menos los invite a pensar un poquito más y a leer la Biblia en una clave más bíblica, no una clave tan griega, más bíblica, y leer lo que se dice ahí, y leerlo para nuestra esperanza y nuestra alegría. Bueno, oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo,
Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra hecha carne, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, quien comió, quien durmió, quien sonrió, quien lloró, nuestro Redentor, que hoy está sentado a tu diestra, Padre, en su cuerpo resucitado y glorificado. ¿Dónde? ¿Dónde? En lo que la Biblia llama el cielo. ¿Y dónde es eso? ¿En qué punto está localizado para poder saber físicamente, matemáticamente, dónde es que podría estar, Señor? Tú y tu Hijo Jesucristo a tu lado, Señor. Pero tienen toda la facultad y el poder para crear universos y crear mundos como lo desees. Casi así como algunos escritores cristianos nos invitan a pensarlo, como C.S. Lewis trataba de ayudarnos a pensar como en esas realidades paralelas, Señor, que son invisibles a nuestros ojos, pero que tu palabra insiste en demostrarnos no como un bonito cuento, sino como un hecho de la historia, que tu Hijo Jesucristo se murió de verdad, que quedó frito, que estaba frío, que estaba ya oscuro, que su piel había cambiado de color y que Él triunfa y prevalece sobre la muerte en la historia humana, en nuestra historia, en la misma historia en la que hoy el presidente de Colombia es Gustavo Petro y el alcalde de Medellín es Federico Gutiérrez. En esta misma historia humana, tu Hijo Jesucristo prevaleció sobre la muerte. Y en esta misma historia, Señor, tú nos aseguras que nuestro porvenir es maravilloso. Padre, que mis hermanas y mis hermanos puedan ver, Señor, ver tu palabra y verla de tal forma que les consuele en los días que son tristes, pero especialmente en los días en los que este mundo parece tan glorioso, es decir, este mundo de vanidades, no la creación. Tu creación es espectacular. Pero cuando este mundo y los asuntos de los hombres parecen espectaculares por sus luces, por su música, por su sonido, por su gloria aparente, Señor, que nosotros no seamos cautivados por trivialidades. Es decir, es que lo que tú nos has pintado como para ayudar a nuestra imaginación es tan lindo, es tan sobrecogedor, es tan glorioso. Padre, que nosotros reconozcamos, Señor, que tú no nos has querido simplemente dar como poquito, que nosotros reconozcamos, Señor, que no es que nosotros queremos tantas cosas buenas y por eso vamos tras las vanidades de este mundo, Señor. No, por el contrario, las vanidades de este mundo son una pobreza. Es esperar y es aspirar a algo pobre y limitado en comparación a lo que tú quieres para nosotros. Y harás, Señor, en un abrir y cerrar de ojos, Señor. Aquí a la vuelta de la esquina esperamos ese glorioso día, ese es nuestro porvenir. Yo te pido que mis hermanas y mis hermanos, Padre, no pierdan el ojo y sus ojos estén puestos en tu Hijo Jesucristo y en lo que Él nos aseguró a todos nosotros. Una creación en la que podremos alimentarnos, Señor, y nada ya nos afectará. La salud, en la que podremos tener amistades con nuestros hermanos y hermanas, y esas amistades no estarán mediadas por la inseguridad, por el miedo, por los prejuicios. No, Señor, ya no. Señor, una creación en la que podremos seguir viviendo para tu gloria, las cosas que hemos venido haciendo desde ya, Señor, ya, y que experimentarán una continuidad, Señor, en el tiempo, para la gloria tuya para siempre. Señor, qué hermoso aquel día cuando veamos a nuestra ciudad de Medellín, a Colombia, Señor, restaurado y sanado. Cuando quizás, Señor, el río Medellín va a poder ser lo que algún día nos dijeron que era, un río en el que se nadaba, en el que se pescaba, y seguro que lo era. Padre, anhelamos ver esa creación, Señor, restaurada, pero sobre todo, Señor, anhelamos el día de ver
nuestra humanidad restaurada, nuestro cuerpo restaurado, sobre todo, Señor, si padecemos dolores, enfermedades, si vemos cómo el envejecimiento nos acerca a la muerte, Señor. Señor, que veamos nuestro futuro como tú nos los has retratado y que nosotros afirmemos nuestra esperanza en Él. Gracias por lo que has hecho, porque nosotros lo recibimos por gracia, nosotros no hemos sido mejores que nadie para que un futuro así se nos abra. Pero gracias por pensar en cosas tan hermosas para nosotros. Que bendito seas, Señor, y que seas bendito hoy por nosotros, y que seas bendito por los siglos de los siglos, por nosotros también, unidos a una inmensa multitud. Que así sea, Señor.